Soy la doctora Balota y hoy les voy a hablar de reconstrucción auricular en pacientes con microtia virgen. Esto quiere decir pacientes que no han recibido operaciones previas. Y también les voy a hablar de algo que no suelo hablar frecuentemente, que es acerca de mí. Yo me recibí en el año 1989 en la Universidad de Buenos Aires de médica con un promedio de 8.03. Tuve la suerte de ganar el primer puesto en el examen de residencias médicas, lo cual me permitió elegir en qué lugar me iba a formar y elegí el Hospital Ramos Mejía, cuyo jefe en ese entonces era el doctor José Alberto Cerizola, pionero en la cirugía cráneo-maxilofacial en la Argentina. Era realmente un cirujano excepcional. Tenía tanta disciplina que los residentes estaban todos a las 7 de la mañana en quirófano cuando la cirugía empezaba a las 8. Y a las 8 el doctor Cerizola empezaba a cortar. Eso me enseñó que hay que ser sumamente disciplinado y sumamente puntual en todo lo referente a las actividades quirúrgicas. Y esto es muy importante que un cirujano lo aprenda de joven. El doctor Cerizola era una persona que tenía un criterio perfecto para decidir exactamente el plan quirúrgico para cada paciente. Y ahí a mí me quedó en la cabeza que cada paciente que tengo enfrente tiene un plan que es perfecto y específico para él y que no hay otro plan igual que sea efectivo de la misma forma. Y el doctor Cerizola también me enseñó el criterio de la excelencia, obtener el mejor resultado posible. Las áreas de interés cuando me formé en dicha residencia eran cirugía craneofacial, cirugía maxilofacial, esto significa huesos del cráneo y huesos de la cara, cirugía oculoplástica, me formé bastante en todo lo que sea párpados y todo lo que sea cirugía estética y reconstructiva de los párpados, reconstrucción nasal, tal es así que me fui a ver al doctor Frederick Menica Tucson, que es el mejor del mundo en reconstrucción nasal, y también me interesó mucho el área de la rinoplastia. En 1997 tuve la oportunidad de ir a colaborar con el doctor José Yuri, que me enseñó muchas cosas diferentes de las que había aprendido en la residencia. Me enseñó a tomar esta profesión con pasión. La frase que a él siempre le gustaba decir era que esta vida es demasiado corta como para ejercer esta profesión tan hermosa. Eso me generó un amor por la cirugía plástica muy profundo. Otra cosa que me enseñó, que era diferente al manejo que había en el hospital, en donde había que apurarse porque había otras cirugías programadas después, era que había que dar todo de uno y no retirarse del quirófano hasta que uno no estuviera 100% conforme con el trabajo. Y también ocurrió algo muy curioso, el cirujano que se dedicaba a hacer orejas en su clínica, justo había fallecido, entonces me dijo, así textuales palabras, nena, por favor anda a hacer orejas, aprender a hacer orejas, que no tengo a nadie que me haga las orejas. Y así lo hice. Empecé a practicar esculpir orejas, siempre tuve bastante talento para la escultura, a esculpir orejas en cerámica, en jabón, en lo que fuera, aprender a hacer una buena maqueta y elegí la técnica que mejor, más simple y que mejores resultados tenía en esa época, que era la técnica de Brent. Era una técnica en 4 pasos que yo las había simplificado en 3. En la primera se colocaba la maqueta debajo de la piel. En el segundo tiempo se hacía una transposición del óvulo y yo le agregué la creación del trago, que Brent lo hacía en un tiempo adicional. Y en el tercer tiempo se levantaba la oreja, con unos resultados bastante buenos, como pueden ver. Esta es la oreja normal y esta es la oreja que había reconstruido en esa época. Esta es otra oreja reconstruida sin levantar, porque la paciente no volvió más, y esta es la oreja sana. Y esta es otro caso, la oreja reconstruida, terminada y la oreja sana. Seguí haciendo la técnica de Brent hasta que una colega, la doctora Alejandra Peláez de La Paz, que había hecho la residencia con nosotros en Argentina, me llama por teléfono y me dice, Fernanda, ya que vos estás dedicándote a las orejas, ¿por qué no venís a La Paz, que viene la doctora Firmín?
y a mí me había dicho el doctor Cianflone una vez en una conferencia que yo di, se me acercó y me dijo, las mejores orejas que yo he visto en mi vida son las de la doctora François Firmin. Y a mí me había quedado el nombre resonando en la cabeza, porque la doctora Firmin no ha hecho publicaciones en las revistas americanas, entonces no es tan conocida en las publicaciones que nosotros más leemos. Entonces agarré mis cosas y me fui a La Paz, y fue un camino de ida para mí. Empecé a seguirla a todos lados en los que podía hacerlo. Estuve en La Paz, Bolivia, donde hizo 27 casos. Estuve en Cochabamba, donde también hizo 27 casos. La compañía Sobrapar en Brasil, donde hizo 10 casos. Y ella me dijo, tenés que venir a verme a París. Y así lo hice. Y fui hasta el año de su retiro, que fue en julio de 2018. Estuve 2 semanas antes de que ella se retirara. También estuve en el congreso de la ISAR, que es la Sociedad Internacional de Reconstrucción Auricular. Aquí me ven junto a Satoru Nagata y François Firmin, los dos mejores del mundo en reconstrucción de oreja, y donde gané en el primer congreso que fui, que me hice socia de la ISAR en 2014, el primer premio a la mejor talla de maqueta. Y eso fue un gran orgullo para mí porque había muchos concursantes y había cirujanos muy buenos y bastante mayores que yo. Entonces, eso para mí fue un gran orgullo. A partir de ese momento, más o menos en 2015, decidí abandonar todo el resto de cirugías que estaba haciendo, que eran muchas. Me había dedicado, la cirugía corporal la dejé más o menos de hacer en el año 2010 para dedicarme solamente a la cara, a cirugía estética y reconstructiva de la cara, rejuvenecimiento facial, etcétera. Pero cuando me empecé a adentrar cada vez más en el mundo de las orejas empezaron a ocupar absolutamente todo mi cerebro, tal es así que no podía ni quería concentrarme en otras áreas ni en otras cirugías, entonces decidí abocarme de lleno a esto. Y decidí que para las demás cirugías había otros cirujanos que lo hacían igual o quizá mejor que yo. En cambio, para las orejas no. Entonces, a partir de ese momento me dedico exclusivamente a la cirugía estética y reconstructiva de la oreja. Proyecto Microtia se formó en el año 2009, o sea que ya viene con bastante anterioridad. Adentrándonos en el tema, ¿qué es la microtia? La palabra microtia significa oreja pequeña. Ocurre en 1 a 6.000 nacidos vivos, en algunas áreas es más frecuente, 1 en 2.000, por ejemplo, en Asia y en la zona altiplánica, Perú, Bolivia, Ecuador, hay mucha microtia. La causa todavía es desconocida, por lo tanto no se puede culpar a ninguno de los padres de esto. Cursa siempre con una hipoacusia conductiva del 40%, es lo mismo que si ustedes escucharan abajo del agua, eso es como escuchan los chicos de ese lado. La microtia aislada es la más común. Aislada significa que la cara está bien, no tiene absolutamente nada raro. En algunos casos menos frecuentes se asocia a la microsomía hemicraneofacial. En realidad todas las microtias son microsomías. Esto significa que tienen la rama de la mandíbula un poquito alterada. En muchos casos no lo vemos, que es la microtia aislada, y no hay que hacer nada al respecto, pero en otros el detenimiento de crecimiento que acompaña la microtia de la rama mandibular se hace que este lado de la cara sea más cortito, que haya una hipotrofia de tejidos blandos también, con diferentes grados de severidad, y a veces puede traer paresia facial, o sea que no mueve bien ese lado de la carita. Y en otros casos puede formar parte de síndromes más complejos, como el síndrome de Goldenhar, que lo típico es ese quiste epibulbar en el ojo, es muy típico de Goldenhar, o síndrome de Treacher-Collins, que es un síndrome más complejo, y estos dos son mucho menos frecuentes. ¿Qué material utilizamos para reconstruir la oreja? Utilizamos cartílago costal del propio paciente. No se puede usar el de los familiares porque se reabsorbe. ¿Por qué utilizamos cartílago costal? Porque hasta hoy es el método más seguro para reconstruir una oreja. No olvidemos que estamos tratando niños, a veces también adultos. Sigue siendo el método más seguro. No hay nada más seguro que el tejido del propio organismo. Y tan seguro es que se puede colocar debajo de la piel local. Cuando ustedes eligen poner un material aloplástico en la zona de la oreja,
No aguanta debajo de la piel local, porque se expone, se necrosa y se infecta. Esto nos está hablando de que el material no es el adecuado. Nosotros tenemos que poder colocar algo debajo de la piel local, porque no podemos sacrificar la piel local en una microtia virgen para reconstruir una oreja, porque no queremos poner una oreja de cartílago. Entonces, la mejor cobertura que nosotros podemos tener para una oreja es la piel local, en cuanto a color, textura y calidad de cicatrices. La oreja cicatriza muy bien. La secuela es mínima, la secuela de esta operación, y me refiero a secuela a los daños generados en el resto del organismo. Tenemos una incisión muy pequeña de 3 o 4 centímetros, que es lo único que nos va a quedar como secuela. Es una cirugía simple y corta. Tardamos 4 horas máximo en hacer una microtia virgen con este método. Ustedes saben que cuanto más prolongada la cirugía, más riesgos tiene la anestesia general. Bueno, esta cirugía es corta. Y bien ejecutada, los resultados son excelentes e inmejorables. Y la oreja es única para cada paciente. Y lo más importante, es una oreja que le va a durar toda la vida. Porque una vez que el cartílago se integró, ya está, es como si hubiera nacido con esa oreja. ¿En qué consiste la operación que realizamos? Es una técnica en 2 tiempos. En el primer tiempo se hace una incisión en la zona de la microtia, se hace un bolsillo subcutáneo, se saca el cartílago deformado y se coloca la maqueta. Mientras nosotros hacemos el bolsillo en la zona de la microtia, hay otro equipo quirúrgico que está extirpando el cartílago costal del tórax por una incisión de 4 centímetros. Tallamos la maqueta y la colocamos debajo de la piel. Todo esto se realiza entre 3 y 4 horas. Y el segundo tiempo, que es a partir de los 6 meses del primero, hay pacientes que se levantan la oreja al año, a los 2 años, inclusive a los 18 años tuve un paciente que vino y se levantó la oreja porque él quiso pagársela a él la cirugía. Entonces esperó a trabajar, a poder solventar económicamente la situación, porque no quería exponer de nuevo a los padres a eso, entonces se la levantó cuando él pudo. ¿Qué se hace en este segundo tiempo? Se hace una simetrización de la oreja contralateral. ¿Qué significa esto? Que si la oreja contralateral está un poquito salida, se la coloca en posición. Y se levanta la oreja mediante un avance de cuello y colocación de injertos de piel, que siempre los tomamos de zonas no visibles, no dejamos otras cicatrices en el cuerpo. Solamente la pequeñita de la toma de cartílago. Sacamos de atrás de la otra oreja, que hacemos como si fuera una operación estética, y sacamos también injerto de cuero cabelludo arriba de los pelos, cosa de que se queda sin cicatriz porque crece la piel y crecen los pelos, entonces no se ve para nada de donde uno tomó el injerto. Y justamente estas 2 zonas, la zona del cuero cabelludo y la zona de detrás de la oreja, son zonas que tienen el mismo color. No aceptamos en nuestras reconstrucciones que haya piel de otros lados del cuerpo porque tiene diferente color. La piel del abdomen, la piel del brazo, la piel de la ingle no deben usarse porque tienen otro color y porque dejan cicatrices muy visibles. ¿A qué edad realizamos esta cirugía? La realizamos a partir de los 10 años, por muchos motivos. El principal motivo es el motivo psicológico. Hoy por hoy hay una corriente en la cual a las madres, a los familiares y a los mismos pacientes les gusta aceptarse como son y no quieren operarse. Esto es una posibilidad que existe. Hay chicos que se sienten empoderados, inclusive con su oreja, se sienten diferentes, se sienten bendecidos, y esto no tenemos por qué corregirlo. Y no tenemos por qué someter a un chico que no tiene edad ni criterio para decidir qué hacer con su cuerpo a una cirugía que es totalmente electiva, porque el niño puede vivir con su microtia toda la vida sin que le perjudique en absolutamente nada. Entonces, es una cirugía electiva. Por lo tanto, son los padres, no es una cirugía para los padres. Si bien resulta muy atractivo venderles, entre comillas, esta cirugía a los padres para hacerlos de niños, esto no debe hacerse, es incorrecto. Nosotros operamos para los pacientes, no para los familiares. ¿A qué edad el chico está maduro suficiente como para decidir si quiere o no
a partir de los 10 años. Y esto lo he visto en mis 30 años de práctica. ¿Por qué? Porque recibo chicos desde los 5 o 7 años, no antes porque no los puedo examinar. Es una consulta más para padres que para niños antes de esa edad. Y a los 7, 8 años los chicos no quieren saber nada con operarse. Es más, ni siquiera me prestan atención a cuando les hablo, a cuando los reviso y a cuando les muestro fotos. Recién a los 9, 10 años el chico empieza a prestar atención y a evaluar si quiere o no quiere operarse. Y yo lo noto todos los días en el consultorio. Entonces, ese es el principal motivo. Y aparte, si el niño colabora y él decide, sí, quiero operarme, el posoperatorio no les duele nada, están contentos, aceptan perfectamente la operación, la pasan bárbaro y se sienten bien. Si el chico va forzado, no lo he experimentado, porque no opero a chicos que no quieren operarse, suspendo la cirugía, pero el posoperatorio es mucho peor. Y después viene la culpa a los padres. ¿Por qué me operaste si yo no quería? Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Además de eso, la oreja deja de crecer a los 10 años. La doctora Firmin tiene un trabajo en el cual ella calca las orejas a los 8 años y después las calca a los 10 y hay una diferencia de por lo menos 1 centímetro entre una oreja y otra. Y nosotros no podemos tener simetría absoluta en la cabeza si nosotros no tenemos la oreja sana terminada de crecer en cuanto a posición, altura y forma. Y esto es así. El otro motivo es porque el tórax, cuando uno retira cartílago antes de los 10 años, puede deformarse. En cambio, después de los 10, no hemos visto, no hemos tenido, ni yo ni la doctora Firmin, ningún caso de deformidad a nivel del tórax. Sé que hay cirujanos que presentan otros métodos y asustan a los pacientes y a los familiares cuando hacen sus presentaciones, mostrando deformidades torácicas espantosas y cicatrices largas. Eso no existe más. Eso en la reconstrucción auricular moderna no existe. La cicatriz es de 3-4 centímetros y el tórax no se deforma. Si esto ocurre es que está mal realizada la operación. ¿Qué hacemos en el primer tiempo? Colocamos el cartílago debajo de la piel, mediante una incisión lo más pequeña posible. Retiramos el cartílago deformado y hacemos un bolsillo. Aquí vemos en la zona central la maqueta hecha con el cartílago costal. Inmediatamente terminada la cirugía, así es como se debe ver la oreja. Si ustedes operaron a sus niños y no quedó así, y les dicen que en una segunda o tercera cirugía va a mejorar, a no ser de que tenga mucho exceso de piel, que a veces no se ve bien la oreja por el exceso de piel, si la maqueta es correcta, si ustedes pueden ver que la maqueta ha sido correctamente realizada, puede ser que retirando la piel eso mejore, pero por lo general eso no ocurre. ¿Y cuál es el principal motivo por el que usamos cartílago? Que resiste trauma, resiste heridas y se cura porque es tejido vivo. He recibido mails de pacientes que han recibido pelotazos en la oreja, que se han cortado y se ha expuesto el cartílago se ve. Eso con curas planas y curas simples no pasa nada, es como si fuera la oreja normal, cura perfectamente y no puede infectarse porque es tejido vivo, que ya está integrado. Aquí está el cartílago a la izquierda, como lo sacamos del tórax, y aquí a la derecha pueden ver la maqueta terminada. Esto es un trabajo laborioso, artesanal, y es una oreja única para cada paciente, y es cirujano dependiente. Por más que muchos cirujanos utilicen la misma técnica, la habilidad en la talla es lo que va a hacer la diferencia entre una y otra cirugía, y también el manejo de los tejidos blandos. Miren, aquí están las cicatrices que quedan después de la toma de cartílago. De estos pacientes tengo 30, 40, 50, 100. He operado hasta el momento 144 casos de microtias, 144 microtias, y en ninguna de ellas he encontrado cicatrices de peor calidad que estas que les estoy mostrando, y en ninguna he encontrado deformidades torácicas. Si algunas cicatrices, hago la salvedad, pueden ser un poco más largas cuando el paciente tiene un panículo adiposo grande. Entonces, pacientes gorditos es preferible que adelgacen antes de la cirugía. He hecho una clasificación para que me resulte más simple
Esto ya está en vías de publicación en la revista Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. En lobular y conchal. La lobular es la que es como un choricito, para que lo entiendan, y la conchal es la que tiene un agujerito en el medio. La lobular puede ser pequeña o grande, y la conchal también pequeña o grande. La diferencia entre la lobular pequeña y la grande es que el lóbulo grande llega hasta el borde posterior de nuestro dibujo, donde vamos a tener que poner la oreja cuando uno lo tira hacia atrás al lóbulo. Y la diferencia entre la pequeña y grande en cuanto a las conchales es que la conchal grande por lo general tiene el trago y el antitrago bien formado. ¿Y por qué me interesa a mí hacer una clasificación de esto? Porque con esto voy a determinar cómo voy a abordar la oreja. Si voy a hacer una incisión o si voy a hacer una incisión horizontal que se llama transficción. En el caso que haga una transficción, el lóbulo va a quedar suelto y ahora lo vamos a... Esto es una microtia lobular pequeña, fíjense que tiene un remanente muy chico, hago una incisión muy pequeña, aquí ven en la segunda foto la oreja llena de gasa, fíjense cuánta piel hay para que vean que hay piel suficiente para colocar un armazón tridimensional, pueden ver la costilla cómo se saca del tórax, a veces tienen estas formas medio complejas, por eso la habilidad en la talla es muy importante y a pesar de que era una costilla bastante complicada, pudimos hacer un buen tallado. Y aquí está el posoperatorio inmediato, o sea, apenas terminada la cirugía, y debajo podemos ver el posoperatorio a los 20 días antes de retirar los puntos. La oreja está bastante deshinchada y la forma puede verse bien. Y aquí está el paciente después de 3 meses de operado su primer tiempo. Es un paciente de México. Un paciente con un remanente desplazado. Aquí podemos ver, hacemos la incisión, resecamos todo el cartílago deformado, hacemos nuestra maqueta y lo colocamos inmediatamente debajo de la piel y aquí podemos ver cómo puede verse inmediatamente colocada la maqueta. Esta paciente tenemos el posoperatorio más alejado en nuestra página Proyecto Microtia en Facebook. ¿Qué pasa en una microtia lobular grande? Hacemos una transficción, una incisión horizontal, en este caso es diferente, el lóbulo queda suelto, por lo tanto no lo vamos a tener que levantar en el segundo tiempo. Y aquí vemos el resultado posoperatorio inmediato. Una conchal pequeña, hacemos también una transficción. Fíjense que el lóbulo queda suelto y en la foto del centro abajo podemos ver cómo nos sobra piel. Cuando son muy anchas las microtias arriba, nos tiende a sobrar un poco de piel y en él se la pudimos resecar a los 20 días de operado. Y aquí está con su piel resecada el resultado que tenemos a 20 días y aquí está pre y postoperatorio a los 20 días. En las conchales grandes a veces no hace falta reconstruir el trago y el antitrago, que es la zona de adelante, como podemos ver en este caso, y aquí vemos un resultado en la derecha a los 6 meses la paciente no quiso levantar la oreja porque se veía bastante bien proyectada en el primer tiempo. Vamos a ver el segundo tiempo, hay varias formas de hacerlo, pero básicamente para que lo entiendan, se levanta un colgajo de cuello para cubrir la zona donde estaba alojada la oreja abajo, que se llama zona mastoidea, y se pone un injerto de piel que se saca de atrás de la otra oreja y también del cuero cabelludo detrás de la oreja y en la zona mastoidea remanente que queda arriba. No se asusten con esto que ven arriba, es una plancha de colágeno para que los pelitos salgan más rápido y se epitelice más rápido esa zona. A los 8 días esto se desprende y ya no queda cicatriz. Les voy a mostrar algunos casos vírgenes que están completos. Aquí tienen un paciente pre la oreja izquierda, como lo pueden ver, y acá está posoperatorio y la imagen de arriba es la mejor manera de ver la simetría de las orejas. ¿Por qué no muestro la oreja sana de 3/4 y de perfil? Porque las orejas no se ven al mismo tiempo de los dos lados. Entonces, no hay manera de que se note la diferencia. Primero porque los seres humanos, si ven que una estructura es correcta, no se ponen a analizarla en detalle. Por lo tanto, a nadie le va a resultar raro una oreja con respecto a la otra porque nunca la van a ver en simultáneo, salvo en estas vistas. Entonces, estas son las vistas que importan y no tanto las vistas de 3/4 y de perfil comparando los lados.
Y aquí está la oreja ya terminada, de perfil y en 3/4 en detalle. Siempre pidan que las orejas se muestren en detalle, porque de lejos se ven bien todas. Las fotos que importan son estas. Fíjense la cobertura, piel local. No es fascia con injerto, como tenemos que hacer en casos secundarios, en donde la piel se ve brillosa como una bola de billar y parece una prótesis, la oreja. En estos casos la oreja nunca parece una prótesis, porque la piel local es opaca, no es brillosa como un injerto. Y aquí tienen otro caso, también una microtia lobular pequeña del lado izquierdo, como pueden ver. Y aquí está la oreja terminada del lado izquierdo y aquí la pueden ver de abajo para chequear simetría. Y aquí está la oreja en una vista de cerca y el surco para que vean cómo queda, que a veces se puede ver alguna cicatriz detrás. Otro caso, esta era una microtia lobular grande que en el primer tiempo quedó el lóbulo suelto y aquí está la oreja terminada. Este paciente de Chile, aquí se ve pre y la oreja terminada. Fíjense qué buena forma tiene el trago. Otro paciente, una conchal pequeña, un paciente de Ecuador, puede verse la izquierda en el preoperatorio, el lóbulo más alto, y con una transficción colocamos la oreja y la levantamos, fíjense la simetría que tiene, y aquí está en una vista acercada, perfil y 3/4. Otra microtia lobular grande, del lado derecho se hizo una transficción y pueden ver la orejita terminada del lado derecho, y aquí está en una vista acercada. Pudimos ponerle un arito porque le quedaba un pedacito de lóbulo blando. A veces cuando me lo piden yo planifico esto de antemano, entonces le dejo un pedacito de lóbulo blando para colocar el aro. Prefiero no perforar el cartílago para hacerlo. En algunos casos en donde no tiene lóbulo de entrada es difícil de hacer porque se puede hacer, pero es riesgoso perforar el cartílago. Aquí tienen una vista de atrás. Esta paciente es una paciente de México también, que se iba a su casa con esta pequeñísima heridita que ya en cualquier momento cicatriza a los 20 días de operada. Bueno, con esto doy por finalizada esta pequeña charla. Pueden visitar mis redes, Proyecto Microtia en Facebook e Instagram y escribirme a través de esas páginas cualquier duda que les haya quedado, cualquier cosa que quieran consultar. Estoy abierta a cualquier pregunta, ya todos mis pacientes lo saben y contesto bastante rápido. Les agradezco por escuchar. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del horario que lo estén escuchando, a todos.